¿Por qué me cuesta tanto soltar a mi pareja? Aunque sé que no somos felices juntos. Tú quieres compromiso, quieres construir algo con alguien, no pierdas el tiempo. Cuando tienes una pareja a largo plazo, el conflicto es inevitable. Tú necesitas el conflicto para llegar a nuevos entendimientos y avanzar y evolucionar. Queriendo evitar el conflicto, seguramente muchas veces no expresas lo que necesitas expresar, no te muestras en tu autenticidad en la pareja. Y las relaciones a largo plazo te permiten dos cosas. Una, conocerte mejor a ti mismo, y la otra, conocer mejor a la otra persona. El conflicto es inevitable, de hecho es el preludio a que cualquier relación prospere. Si no hay fricción, es que no se puede producir la evolución, y si no hay fricción significa que uno de los dos está sometido a la voluntad del otro. Y los compromisos no son palabras. Las palabras no valen. Lo que valen son las acciones. Compromiso es una decisión, y una decisión consciente se toma en un segundo. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Hoy vamos a hacer, como hicimos en la anterior ocasión, Sara y yo, un episodio de responder preguntas, que tenemos muchas acumuladas en los diferentes registros del canal de YouTube, Instagram y demás, en los diferentes canales donde podéis mandar vuestras preguntas al respecto. Ya sabéis que cuando, igual que hicimos la última vez, que funciona bastante bien, que ha tenido bastante repercusión el podcast que hicimos, y ha gustado bastante, vamos a tratar de responder preguntas que tengan que ver con temática de pareja, relaciones interpersonales. Entonces, bueno, hemos hecho una preselección pues, de la cantidad de preguntas, que son muchas, que tenemos. Y nada, es verdad que la última vez solamente respondimos una. Eso pasó. Nos esforzaremos en responder más de una hoy. Exacto. Lo que pasa es que hoy estamos con unas condiciones peores que el anterior podcast, porque nuestro hijo de 1 año ha decidido, sí, como muchas noches es lo verdad, decide, sí, despertarnos continuamente. Así que estamos como una especie de resaca, sin haber salido de fiesta ni haber bebido. Verdad. Puede ir bien, ¿eh? Este estado de trance en el que estamos puede ir bien. Sí, estamos un poco... Y nos lo tenemos que pedimos mirar, disculpas si sucede algo raro, porque tenemos mucho sueño. Nos tenemos que trabajar esto. Ya le pedimos consulta a Enrique cuando podamos. En fin, lo dicho, vamos a tratar de responder a algún más preguntas. Al menos nuestra pretensión es responder 4 o 5 en un tiempo pues, de hora y media. Ya veremos cómo fluye todo. Es verdad que la primera vez pues, hicimos una pregunta y salieron varios temas de reflexión que fueron de interés, pero no eran directamente vinculados a una pregunta. Vamos a tratar de estructurarlo un poquito más. Y nada, sin más dilación, vamos con la primera pregunta. Sí que es verdad que cuando nosotros seleccionamos preguntas, esto ya lo dije el otro día en uno de mis vídeos, pero hay preguntas que se ajustan más a este tipo de formato, quizá por ser más genéricas o por dar incluso algún detalle particular de la persona. Pero a veces hay preguntas que directamente descartamos porque haría falta pues, una sesión particular para poder atender eso. Falta contexto, y detalle para poder responder bien. Entonces, pues sí que hay preguntas que nos vemos obligados a desestimar y otras, pues, que sí que nos parece que podemos dar cabida a reflexiones. Lo que seguro es temática de pareja. Eso es lo que seguro. Exacto. La primera pregunta de Clara, que nos dice: ¿cómo puedo mejorar la comunicación con mi pareja si cada vez que intentamos hablar terminamos discutiendo? Quiero encontrar una manera de conectar sin entrar en conflicto. ¿Vale? Clara, que nos pregunta porque tiene discusiones recurrentes, ¿no? ¿Cómo comunicarse sin discutir o sin entrar en conflicto? Sí, yo empezaría destacando algo que me parece muy importante, ¿no? Aclarar. Porque yo creo que esto es común a quien tenga una pareja, una relación significativa. Es común, evidentemente, pues necesidad de entendimiento, de llegar a un acuerdo y de discutir, ¿no? Es algo que, sí que es cierto que hay relaciones de pareja que dicen nunca discutimos, ¿no? Y como todo, yo creo que los extremos pues señalan que hay algo ahí que trabajar, ¿no? Pero lo primero que diría es que el conflicto es inevitable. Es decir, tú necesitas el conflicto para llegar a nuevos entendimientos, a nuevas respuestas y avanzar y evolucionar. Si no hay conflicto, es como que nos quedamos en una especie de rotonda dando vueltas y no llegamos a otro punto como pareja o como relación, ¿no? Entonces, lo primero es, deja de luchar en evitar el conflicto, porque queriendo evitar el conflicto, seguramente muchas veces no expresas lo que necesitas expresar, no te muestras en tu autenticidad en la pareja y, por lo tanto, empiezas a crear una relación, una
un monstruo que luego será más difícil salir de ahí ¿no? O ir para atrás y construir de nuevo, ¿no? Sí. Así que lo primero es el conflicto es parte de, ¿vale? Entonces, una vez aceptamos esto, que habrá momentos que pues uno va a necesitar expresar algo y eso va a causar pues un desequilibrio momentáneo, para mí lo más importante es el resultado, el final del conflicto, ¿no? Es decir, en el proceso de desacuerdo, de necesito expresar esto, tú no me entiendes, discutimos, lo que sea, lo importante del conflicto es el final. Hemos llegado a una comprensión, ha habido la voluntad, aunque cueste más o menos, más tiempo, menos tiempo, ha habido esa voluntad de quiero entenderte, me esfuerzo por empatizar, por comprender tu mundo interno, tus circunstancias, etcétera, tu historia, lo que sea. Ha habido esa voluntad de los dos, ¿no? Porque aquí nos encontramos que a veces pasa, y eso es cuando estamos en una relación desequilibrada, que uno de los dos siempre hace ese camino de intento comprenderte, intento empatizar contigo, y el otro siempre se queda pues en la posición más cómoda de ya me entenderás tú a mí, ya me ayudarás tú a mí y yo sigo, ¿no? En mis cábalas. Entonces, dicho todo esto, creo que el conflicto no lo podemos evitar, hay que afrontarlo, hay que encararlo. Evidentemente, la atención tiene que ir en el resultado del conflicto, ¿vale? Es decir, si llegamos a ese entendimiento y a ese acuerdo que nos hace como pareja dar un paso hacia adelante. Y bueno, también me gustaría añadir que una vez entiendes que el conflicto es necesario y que por lo tanto lo importante es el resultado de si ha habido un entendimiento o no, decir que si tienes la sensación continua, ¿no? Por lo que dice la pregunta, ¿no? Como que quiero conectar sin entrar en conflicto, estamos continuamente discutiendo, ¿no? Ojo, porque aquí lo que podría haber de base es que realmente hay una incoherencia de pareja de base importante. Es decir, un tema, no sé cuál puede ser a través de esta pregunta, que están como enquistados. Y eso es lo que realmente le da la sensación a esta persona de es que siempre estamos discutiendo, siempre estamos en conflicto, es como que no conectamos, y no es que siempre estéis en conflicto y no es que no seáis capaces de conectar, sino que hay un tema base en la pareja que estáis en incoherencia. Y evidentemente eso es lo que te da la sensación de que no sales. Y ahí la única respuesta que hay, la única, es ¿en qué incoherencia estás tú personal? No en la pareja, sino tú personal en relación a eso, que se repite en bucle. ¿Qué piensas, qué sientes, qué haces? ¿Cómo te tienes que alinear? Es decir, ¿cómo tienes que actuar, que seguramente es diferente a lo que lo haces normalmente? Porque si no, no se cronificaría el conflicto. ¿Y qué respuesta diferente le tienes que dar a ese conflicto? Y por lo tanto, ¿cómo puedes salir de esa incoherencia repetitiva? Y no es tanto si discutes o si no hay entendimiento, no, es que hay un tema de fondo importante y creo que es lo que hay que atender y dar solución ahí. Sí, esto último que has dicho me parece muy interesante, en el sentido de que, porque ahora que lo estoy pensando, es verdad que en varias ocasiones lo he visto, ¿no? Que cuando hay una frecuencia en las discusiones, ¿no? Si hay discusiones pues diarias o incluso pues cada día varias veces, eso a veces puede indicar que no se está discutiendo sobre el tema que se debería discutir. Es decir, se discuten sobre cuestiones superficiales, pero el conflicto de fondo, que es un poco lo que tú apuntabas, eso no se toca, ¿no? De eso no se habla y de ahí se produce un tema enquistado, porque no se saca la sombra a relucir, no se habla de lo realmente importante, no se habla de lo que realmente duele, y entonces no hace referencia a ese tema y entonces discutes por cualquier cosa. Y te enfadas sin razón. Ahí es donde pierdes la razón, por discutir por cosas que realmente no te están afectando y no estás siendo sincero con el conflicto que habría que poner encima de la mesa. Me parece también muy importante lo que has dicho de que el conflicto es inevitable. De hecho, es el preludio a que una relación, cualquier relación, prospere. Si no hay fricción, es que no se puede producir la evolución, y si no hay fricción significa que uno de los dos está sometido a la voluntad del otro, está en una posición más de sumisión y el otro de tiranía, que serían un poco los dos roles que se establecen. Yo a partir de aquí trataría de dar quizá algún consejo más pragmático a la hora de cómo mejorar la comunicación, ¿no? Entonces, creo que tratando de pensar también en nuestra experiencia personal y en la profesional, creo que es muy importante cuando se está
en un debate o en una discusión, ser capaz, quizá no en ese momento, pero al menos después o no muy tarde, ¿no? Cuanto menos tarde mejor, para no propagar ese conflicto, poder hacer una distinción entre lo que se dice, ¿no? Lo que se comunica o la conducta que la otra persona ejerce y la intención con la que lo hace. Porque la intención suele ser legítima. La intención que tiene la persona detrás de lo que hace suele ser positiva. O sea, no sé, ahora estoy pensando en algún ejemplo personal que hayamos tenido, pero a veces uno pues, ¿no? dice las cosas. Mira, ahora me está viniendo el otro día que tú me estabas exponiendo pues, unas ideas que tú tenías acerca de una conferencia que querías hacer. Y yo pensaba que lo que querías era debatir, hacer como un debate o un brainstorming. Y entonces yo empecé pues como a rebatir algunas ideas cuando tú lo que querías realmente era compartir unas ideas y que simplemente pues las escuchara, ¿no? Sí, yo venía con toda la emoción del mundo. Sí, te acuerdas, ¿no? Mira, David, Sí. Mira cómo he planteado esta conferencia. Mira este planteamiento. Mira, ¿no? qué entendimiento claro. he tenido, tal, claro. etcétera, súper emocionada, pensando que simplemente me escucharías. Claro. Y resulta que a cada frase me ibas diciendo, no, pero esto, no, esto y lo otro. ¿no? Y me puse así quisquilloso, puntilloso. Sí. Y fíjate, ¿no? Pongo este ejemplo para que se entienda que son órdenes diferentes, ¿no? La conducta, la comunicación y la intención que hay detrás. Yo hice eso porque a mí me parece que son muy fructíferos los debates que establecemos y al menos a mí me enriquecen, ¿no? O me permiten elaborar más quizá una idea o un argumento, pero se vio como si fuera un obstáculo o que estuviera rebatiendo tus ideas, ¿no? Entonces, de hecho, creo que bueno, la resolución vino un poco desde ahí, ¿no? De decir, bueno, reconozco que quizá me he equivocado en la forma de proceder, mi intención era esta. Y si tú eres capaz de ver la intención que hay detrás de mi conducta, y yo soy capaz de ver la intención que hay detrás de tu conducta, a pesar de que, claro, la conducta ahí podemos errar todos. Y muchas veces pues, uno tiene muy buena voluntad y se equivoca en las formas. Entonces yo creo que establecer esa distinción en los órdenes permite llegar a un punto de consenso pues antes, ¿no? Mucho más rápido de lo que es en lugar de mezclar esas dos órdenes o esas dos categorías, ¿no? Si me permites, David, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, pero yo creo que esto es válido para parejas donde la base está fuerte. Uh-huh. Es decir, cuando, eso que decía antes, ¿no? Cuando no hay una quiebra muy grande, una fractura en la base, ¿no? Donde hay una incoherencia en la pareja muy importante, evidentemente, ¿no? En una base sana, podríamos decir, a este tipo de situaciones, como la que nos pasó a nosotros, es evidente que creo que es un tip práctico, ¿no? Decir, oye, no te focalices tanto en la conducta aparente de tu pareja, sino intenta comprender qué intención positiva tenía detrás de esa conducta, ¿no? Que eso ayuda muchísimo, totalmente de acuerdo, en resolver, pues eso, discusiones, malos entendidos. Yo en ese momento buscaba seguramente el reconocimiento, ¿no? del hombre, de que me dijera, ay, pues qué bien que lo has hecho, y obtuve todo lo contrario, ¿no? Obtuve una persona crítica que me retaba intelectualmente, que me decía, no, pero fíjate, pero tal, ¿no? Y yo, pues justamente en ese momento buscaba otra cosa, ¿no? Entonces tú entendiste, pues mi intención positiva en este caso, yo entendí la tuya y asunto resuelto, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, tú lo sabes, que, bueno, como pareja mía, pues lo sabes, pues yo he vivido en una casa toda mi infancia y mi adolescencia y mi adultez, sin vivir ahí, pero cuando iba ahí, y el ambiente evidentemente era muy bien lo que has dicho tú, ¿no? Era una continua discusión por chorradas, una continua discusión por tonterías, donde evidentemente era un síntoma de una ruptura profunda, de una quiebra en su matrimonio profunda, que ninguno de los dos tenían coraje de bajar a esa profundidad y cuestionarse. Uno, ¿lo queremos reparar? Uno. Dos, si hay la voluntad de repararlo, ¿qué debemos de renunciar cada uno? Y no solo renunciar, sino qué compromiso y ¿no? Pues qué camino oscuro tendremos que pasar para reconstruir todo lo que está roto. Porque evidentemente era un matrimonio, ¿no? En mi casa, mis padres, totalmente roto. Entonces, claro, simplemente para las personas que se den cuenta que siempre están en una, ¿no? en una rueda de discusiones, de no entenderse por tonterías, simplemente decir que simplemente es un síntoma
de que la pareja, ¿no? Está De que pidiendo hay a algo gritos. nuclear, ¿no? que está fragmentado. De hecho, es verdad que en tus padres había esas discusiones continuas por nimiedades y por tonterías. Y había temas de fondo, por ejemplo, el tema de la educación con respecto a tu hermano, cuestiones más de fondo, que había unas discrepancias y que creo que no querían bajar a ese nivel por las consecuencias potenciales que tiene el hecho de bajar a ese nivel. Bajar a ese nivel quizá puede significar romper la relación definitivamente. Y a veces por miedo a ese tipo de implicancias te sigues quedando en ese nivel más superficial de discusiones banales que lo único que hacen es pues, perder el tiempo y desgastar la relación, ¿no? Entonces, está bien hacer esta distinción porque en la medida en que estas cuestiones basales, nucleares de una relación están medianamente resueltas o hay consenso, todo lo que se produzca en esos niveles, este tipo de estrategias o de recursos más conductuales pueden ser útiles, ¿no? Pero por supuesto tiene que haber esa base bien instaurada y bien asegurada. Exacto, ¿no? Y ya que son mis padres, pongo yo el ejemplo, para poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Pues imaginaros, hubo una infidelidad por parte de él, en este caso a mi madre, y bueno, pues mi madre le solicitaba tener acceso al móvil, a su móvil, ¿no? Pues porque desconfiaba, pues por todo lo que había estado pasando durante meses con otra mujer, etc. Y al revés, lo que era para mí mi padre, Manel, le pedía a mi madre acceso a saber qué sucedía con los movimientos económicos, ¿no? Sí. Sus movimientos económicos, para no entrar en más detalle. Y ella pues tampoco cedía, ¿no? Claro. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hay una falta de confianza con cosas que para cada uno eran basales, eran importantes. Y no lo hablaban esto. Y no entraban ahí. No, o sea, sabían sí, que eso... Sí, lo hablaban, yo lo había escuchado, que alguna vez lo hablaban, pero como no había entendimiento, sí, como no había voluntad de entenderse en esos puntos tan basales, entonces lo aparcaban y se pasaban la vida discutiendo por chorradas, ¿no? Entonces ahí es cuando he querido decir, ¿no? Sí. Que sobre todo preguntaros, ¿realmente es porque me aterra, ¿no? Porque en mi casa había mucho conflicto y ahora a la que tengo una discusión al año lo veo como un problema? Ahí es el consejo de que el conflicto no es malo, que es necesario para avanzar, ¿no? Por eso esa pregunta depende de la situación. Y ojo, que avanzar, una ruptura es avance también. También. O sea, claro. Si llega un punto, no, mira, yo no quiero mostrarte los movimientos de la cuenta porque tal, y no das ese secretismo y no hay manera de resolverlo, romper la relación también es avanzar. O sea, no avanzar sería, bueno, pues vamos a ocultar eso y vamos a discutir sobre otras tonterías. Creo que de lo que estamos hablando me parece como muy resolutivo y muy esclarecedor establecer esos órdenes de discusión, ¿no? O sea, ¿en qué orden estamos? ¿Estamos en las discusiones verdaderas, importantes, o estamos discutiendo sobre cualquier tontería? Y creo que identificar eso puede ser muy interesante. Y si me permites, me gustaría dar un tic, porque aquí sí que a la gente le cuesta mucho entender todo esto, ¿no? Y porque lo he vivido a través de muchas experiencias cercanas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, claro, pero ¿yo quién soy? ¿No? No puedo ser celosa, no puedo desconfiar, ¿cómo le voy a pedir poder mirar su móvil en cualquier momento, ¿no? Claro, a ver, hay situaciones y contextos. Es decir, yo, por ejemplo, tu móvil no miro nunca. O sea, me da absolutamente igual, porque no tenemos una fractura ni en nuestro compromiso ni en nuestra confianza. Pero claro, si resulta que tú llevas un año hablando con una mujer a través de tu teléfono, quedando con ella, teniendo citas sexuales, etcétera, hombre, pues puede ser muy normal que para reconstruir nuestra relación yo quizás necesitase, si es que decido seguir con esa historia contigo, hombre, pues poder acceder o tener esa transparencia a través de tu teléfono, sí. ¿no? O por ejemplo, ¿no? Yo económicamente yo no sé qué movimientos haces tú y tú tampoco me miras a mí, ¿no? O sea, yo no me entero, es que no sé ni cómo entrar a tu banco, ¿vale? O sea, no tengo ni idea. Pero claro, imagínate que... Yo en el tuyo sí sé. Ya, es verdad, aquí tú tienes más control sobre mí porque tú te enteras más, pero por un tema de personalidad. Sí, de que yo paso de estas cosas y tú eres como más... Soy quien llevo un poco más los números. Eres más, te gusta más. Yo te lo he cedido a ti porque a mí me da mucho palo la parte de contabilidad. Pero bueno, el tema, ¿vale? Imagínate que nuestra relación, ¿vale? Yo qué sé, pues tienes una adicción al juego y de repente te has gastado todos los ahorros familiares yendo al bingo. Hombre, pues entonces sería natural pensar que para reconstruir la confianza y el compromiso entre ambos, pues yo quiera ver
los movimientos bancarios, ¿no? Es decir, y aquí no hay que juzgar, porque yo lo que me he encontrado es que muchas personas se frenan esa necesidad emocional que tienen porque se juzgan y se miran con los ojos sociales. Uy, no, ¿yo cómo voy a pedir invadir el espacio de mi pareja? No, vamos a ver, ha habido... Todo tiene que encajar en un contexto y puede entonces que estar justificado o no esa conducta. Y tú no te tienes que juzgar. Tú tienes unas necesidades y para construir de nuevo con tu pareja necesitas una serie de compromisos. Y los compromisos no son palabras. Las palabras no valen. Lo que valen son las acciones en ese caso, ¿no? Entonces necesito una transparencia, necesito una serie de acciones que si no están, no pasa nada. Yo no puedo cambiarte, no puedo obligarte, pero sí tengo que marcharme de aquí. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque la gente aquí, entonces, es como que se desconecta de su necesidad emocional y se deja llevar por su bucle y su ego mental, ¿no? Y se empieza a justificar cómo yo voy a pedirle, quién soy yo para privarle, quién soy yo para preguntarle, quién soy yo. No, perdona, oye, estáis intentando construir algo. Pues lo primero es dar autenticidad a esas necesidades. Y luego veremos qué respuesta tiene tu pareja en ese sentido y si la cosa fluye o la cosa tiene que terminar. Correcto, 100%. Muy bien, vamos con, si te parece, con la segunda pregunta. Venga, va, pues la leo yo. Venga, va. A ver, esta pregunta la pregunta Daniel y pregunta: ¿qué consejos tienen para las parejas que sienten que no tienen tiempo para conocerse profundamente debido a la vida acelerada que llevamos hoy? ¿Cómo podemos frenar ese ritmo y disfrutar más de nuestra relación? Eso es todo eso que ahora se habla tanto del slow love. No sé si lo has escuchado hablar. Sí, lo habíamos comentado, creo, en alguna otra ocasión. Sí, a ver, es cierto que hoy en día hay digamos que la cultura y la estructura social, al menos en la cultura occidental en la que nos encontramos, no hay dinámicas muy favorables para establecer vínculos a largo plazo. O sea, creo que hay deficiencias culturales que bloquean el hecho de prosperar adecuadamente en una relación. O sea, el mundo tal y como está configurado no ayuda en nada, ¿no? Uno de los problemas es ese ritmo frenético. Ese ritmo frenético que nos lleva pues una cultura consumista, hedonista, absolutamente centrada en la productividad, en la consecución de resultados, y que perpetúa un egocentrismo, porque al final cuando la sociedad y los individuos que la conforman están muy enfocados en producir, en prosperar, en ganar más, en tener más economía, todo eso es muy autorreferencial. Es pensar en lo que yo necesito y en mis bienes y en mis propiedades. Y claro, todo eso de alguna forma está en conflicto con otro espectro de la realidad que tiene que ver con el vínculo y con las relaciones, ¿no? Que es no estar tan centrado en lo que yo necesito, sino en dar espacio a otra persona. Rebajar yo la energía y la intensidad que le pongo a crear cosas por mí mismo que me beneficien a nivel particular y destinar mis energías al beneficio de otra persona y a su propio crecimiento, ¿no? y al crecimiento conjunto. Entonces, como son de nuevo órdenes distintos que requieren estrategias distintas y aproximaciones distintas, cuando la cultura y la sociedad te focaliza mucho en un aspecto, ¿no? de tu personalidad y en enaltecer determinados atributos, eso conlleva que eso pues entre en deterioro. De ahí que hoy en día pues los matrimonios estén ya, parezca que sea algo superado, ¿no? El matrimonio, que las relaciones cada vez son más libres y más esporádicas, de que los índices de natalidad... Todo esto me lleva a pensar un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Acerca de cómo el vínculo de la relación de las energías masculinas y femeninas se traslada, ¿no? a los problemas sociales y estructurales. Creo que esto lo estuvimos hablando recientemente, ¿verdad? Sí, yo ahora te estaba escuchando y totalmente, ¿no? Sí. Bueno, pienso que esta pregunta tiene como dos partes, ¿vale?
una que usa como excusa, esta excusa del ritmo frenético y todo esto, como para no comprometerse, que si te parece lo comentamos luego, ¿vale? Lo que deduzco de la pregunta. Y luego, porque evidentemente el ego es infinitamente creativo para buscar justificaciones para no afrontar realmente lo que tiene que afrontar, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejamos para luego. Pero para acabar esta reflexión que me parece súper acertada, es que creo que estamos en una crisis, y esto lo hablábamos el otro día, y yo personalmente es un entendimiento que muchas personas tienen de hace tiempo, pero yo personalmente es un entendimiento que he logrado llegar hace poco, relativamente hace poco, donde comprendí que, claro, estos movimientos feministas, ¿no?, que hay a día de hoy, como tan polarizados, ¿no?, que reclaman derechos para la mujer. Hablo en Occidente, por Dios. Evidentemente hay países, no hace falta nombrarlos, porque ya creo que todo el mundo sabemos cuáles son, que evidentemente la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre y bueno, queda mucho camino por hacer, ¿no? Pero ahora hablo, ¿no?, pues más de los países occidentales, como puede ser España, que evidentemente en su apariencia, con la legalidad, con la ley en mano, ¿no?, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Otra cosa son las dinámicas culturales, implícitas, el inconsciente colectivo, los traumas emocionales acumulados que hay, etc. Las religiones, evidentemente, las religiones occidentales, el cristianismo, evidentemente la mujer está absolutamente subordinada y no tiene ese papel de poder tener contacto directo con esa espiritualidad, esa divinidad, ¿no? Es como que todo tiene que ser a través del hombre, ¿sí? Entonces, bueno, dicho todo esto, sí que es cierto que, como decía, esos movimientos feministas los comprendí. Al fin los comprendí, porque yo sí que entendía que evidentemente eran una expresión de muchos años atrás, del pasado, que evidentemente, pues yo qué sé, no hace tantos años la mujer no podía votar, ¿vale? Pues todo eso evidentemente no se borra del día a la noche, es decir, eso epigenéticamente, el inconsciente colectivo, todo eso es una información que está ahí latente, implícita, y eso evidentemente tiene su expresión. Pero es como que me faltaba algo, ¿no? Y comprendí que una de las cosas que sucede y que nos desequilibra mucho como sociedad y que nos afecta mucho es el desequilibrio que hay entre la energía masculina y femenina. Que todos, ¿no?, tenemos evidentemente esa energía masculina y femenina, y todos estamos llamados, ¿no?, como Jung nos decía ya hace mucho, estamos llamados a equilibrarnos, a integrar esas polaridades, ¿no?, y a ser seres más plenos, ¿no?, para evolucionar. Pero más allá de esto se plasma en la sociedad. ¿Y cómo se plasma? Que el valor, lo que se le da valor, que es lo que estabas comentando tú muy bien ahora, en la sociedad es a todos esos atributos más relacionados arquetípicamente a la energía masculina, es decir, al resultado, a pasar a la acción, a la fuerza, al poder, a competir, etc., ¿no? Y claro, y todos esos atributos más relacionados con lo femenino, que es el proceso, la nutrición, el vínculo, pues eso, ¿no?, más el presente, ¿no?, el no pensar tanto qué vamos a obtener de esto, ¿no?, a nivel productivo, sino, bueno, es que solamente esta conexión presente ya es un regalo, ¿no?, ya tiene valor, ¿no? Entonces entramos en una cultura donde solo se le da reconocimiento y valor a esos atributos masculinos. Entonces lo femenino está como, sigue estando sin reconocer, sigue estando silenciado. Y esa clave me ayudó a entender el para qué de esos movimientos que de entrada yo como mujer los miro y digo, ¿pero qué hacen? ¿Pero qué dicen? ¿Pero por qué son tan exagerados? ¿O ese odio al hombre? ¿O no? Claro, yo como madre de 2 varones y como mujer que se siente súper afortunada del compañero de vida que eres tú, por si no sabías, por si no te habías enterado, eres tú. Entonces, claro, a mí se me encoge el corazón, ¿no?, cuando escucho barbaridades contra el hombre o no sé, o por el mero hecho de ser varón, como que tienes unos atributos ya negativos, ¿no? Y me parece, bueno, evidentemente a mí me afecta emocionalmente cuando escucho estas barbaridades, ¿no? Y no solo emocionalmente, sino intelectualmente, es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, somos perfectos complementos y es verdad que biológicamente partimos de un punto de partida distinto, pero pues que nos necesitamos, somos el yin y el yang, la luna y el sol, ¿no? Es decir, la noche y el día. Entonces, dicho todo esto,
creo que de esta pregunta se puede concluir que sí, que es verdad, que creo que como sociedad, como decías tú muy bien, tenemos que reivindicar y tenemos que trabajar en dar más valor, en socialmente reconocer más, pues eso, ¿no? El proceso, no tanto el resultado, ¿no? Podríamos aquí hacer una lista Sí. de cosas que tendríamos que reclamar su valor, que tiene mucho valor, ¿no? No solo el dinero tiene valor. Oye, dar vida, gestarla, nutrirla, educarla, acompañar, crecer a un hijo, ¿no? Lo haga, ojo, lo haga el hombre o la mujer, pero son atributos que no son reconocidos, ¿no? Es como que la sociedad no pone valor a nutrir, a educar al niño, ¿no? Pone valor a ver quién es el mejor CEO, quién abre la mejor empresa y factura más millones, a ver quién habla más idiomas o tiene más estudios. Es decir, pone valor a esas cosas y no pone valor a una cosa que es sagrada, que es la vida, ¿no? Y eso necesitamos a lo femenino. Yo creo que esta óptica social es la que no hay que perder de vista, porque si creo que se podría resumir en el hecho de decir que hoy en día en las culturas occidentales no hay una discriminación a la mujer sino a lo femenino, ¿no? Ahí está. Y que lo femenino todos lo tenemos. Claro. No es exclusivo. Cuando hacemos esa distinción, entendemos que lo femenino puede estar representado tanto por hombres como por mujeres. Eso es lo que implica lo energético, eso es lo que implica lo intangible, ¿no? O sea, lo masculino y lo femenino no son características sexuales, sino que son formas de aproximación a la realidad, ¿no? Son formas de operar para con el mundo y sus circunstancias. Ahora estoy recordando un ejemplo del libro de Ser mujer de Connie Thwaite, que ya establecía, por ejemplo, ¿no? Que una aproximación desde lo femenino en términos arquetípicos frente a una enfermedad sería pues tratar de comprender su significado simbólico, tratar de aplicar una progresión de esa sanación física más paulatina y más progresiva frente a una aproximación que tiene más que ver con lo masculino, que sería erradicar un síntoma de forma mucho más abrupta e invasiva. Y eso no significa que uno sea bueno y el otro sea malo, sino que ambas formas de proceder son necesarias, propias según las necesidades y las circunstancias, ¿no? Y creo que esta visibilidad de entenderlo como una forma de aproximarse y una forma de dar valor a las cosas es la que hay que tener. Porque ahí sí podemos entender que hay una discriminación hacia lo femenino. Cuando hablamos de la competencia frente a la cooperación, competencia sería un orden masculino y cooperación sería un orden femenino, ¿no? Cuando hablamos de consecución de resultados masculino frente a valor en el proceso y en las formas de hacer, que sería más lo femenino, ¿no? Cuando hablamos de proyección a futuro, que tiene más que ver con esos resultados, ¿no? Y el tiempo, eso es más masculino frente a valorar el aquí y el ahora y el presente, que eso es algo que está en crisis también. Es decir, estar siempre pendientes de pasado, futuro, ¿no? Y de todas esas ansiedades y depresiones que provoca esta disrupción. Y en lugar de estar centrado en el aquí y en el ahora y fomentar ese presente. El orden cuantitativo y de productividad, que es lo masculino, frente a lo cualitativo, ¿no? Todo tiene que ser medible, todo tiene que ser cuantificado, todo tiene que ser demostrado frente a todo lo que es más intangible, más esotérico, más espiritual, ¿no? Todo ese mundo ahora pues está absolutamente discriminado, ¿no? Entonces, cuando ves las cosas así, creo que entiendes cuál es el trasfondo. Y por eso creo que hay muchas mujeres que, a pesar de que en el occidente haya un avance con la ley en mano, como decías, ¿no? Formal. Y que formalmente hay igualdad, se siguen sintiendo insatisfechas. Y subordinadas a lo masculino. A lo masculino, pero no al hombre. Pero no saben explicarlo. Pero no al hombre. O sea, o sea, ellas mismas han comprado ese modelo y ellas mismas están perpetuando el modelo. Cuando una mujer trata de conseguir los derechos asemejándose y adaptándose a una cultura que la oprime. ¿Me explico?
Sí, sí. y que oprime a todos, ¿no? Entonces, Lo que pasa que en caso de la mujer, como decimos, todos tenemos dentro de en nuestro interior energía masculina y femenina, pero es verdad que en el caso de la mujer lo vivimos con más intensidad, esta subordinación de los atributos femeninos a los masculinos. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos un punto de partida biológico. Y os queda más cerca por cuestiones biológicas. Exacto, sí. Y sobre todo en etapas, ¿no? De gestación, en etapas de pues esto, ¿no? Sí, que sí, uno que de maternidad. Los ritmos del cuerpo no los podéis evitar. Sí, ahí es está. así, ¿no? Aún, y por eso se sufre más. Os hace sufrir aún más. se Entonces, sufre más. No sé cómo hemos llegado a este punto, pero básicamente creo que tendríamos que plantearnos como sociedad, y al final la sociedad es el resultado de los procesos individuales que podemos hacer cada uno, de ir revalorizando este tipo de cuestiones para que todo esté no en un desbalance tan pronunciado, sino que esté en una posición más equitativa, ¿no? Entonces, totalmente. Volviendo a la pregunta, las parejas que no tienen tiempo las personas que no tienen tiempo para conformar una pareja significativa, esas personas tendrían que poner en tela de juicio todas esas cuestiones, ¿no? Y si yo estoy muy enfocado a mi profesión y a lo productivo como una forma de defensa frente a ese espectro de cosas que me da miedo enfrentar. Entonces creo que indudablemente una relación implica rebajar y restar el tiempo que yo destino a las cosas que hasta ahora fomentaban mi ego y mi individualidad. Totalmente. Al final lo masculino es de ti hacia afuera, lo externo, y lo femenino es de mí hacia adentro. Es una posición más receptiva. ¿No? Exacto. Entonces, y todos tenemos esas dos energías, ¿no? Todos tenemos el yin y el yang en nuestro interior, y es necesario. Entonces, yo le diría a esta persona que es responsabilidad de cada individuo poner sus prioridades encima de la mesa y ser conscientes de ellas, ¿no? Porque al final puedes construir un imperio económico o un imperio profesional que si no tienes con quién compartirlo, con quién disfrutarlo y con quién aprender juntos de la mano, pues estás vacío, ¿no? Estarás vacío, tengas el imperio que tengas a nivel material y profesional. Entonces, evidentemente, no se trata de eliminar toda esa parte, ¿no? de propósito profesional, pero hay que equilibrarlo con dar espacio, y eso pasa por decidir. O sea, yo no me creo que uno realmente no pueda dedicar tiempo a su vida con algo tan vital que es en complementarse con otra persona y en crear una pareja, un matrimonio o cada cual el nombre que le quiera poner. O sea, no me lo creo. O sea, yo creo que son excusas, que es un poco lo que quería decir, ¿no? Que dice ¿cómo podemos frenar ese ritmo? No, la pregunta de antes, ¿qué consejos tienen para las parejas que sienten que no tienen tiempo para conocerse profundamente debido a la vida acelerada? Yo, sinceramente, me falta contexto, me falta información, pero respondería, es una excusa. Es una excusa. Alguno de los dos no tiene pánico al compromiso, no está dispuesto, porque para quien no haya escuchado otras veces que lo hemos dicho, la pareja justamente es el contexto perfecto para justamente hacer ese equilibrio de energías, ¿no? Y hacer esa alquimia, ¿no? Ese juego, ¿no? Que hemos comentado alguna vez, de ahora expreso más mis atributos femeninos y tú los masculinos para complementarnos. Ahora yo expreso más una faceta y unos atributos masculinos y tú femeninos y nos complementamos. Es decir, esa alquimia, ese baile de energías cuando estás en pareja, si bien evidentemente es siempre un proceso individual e interno, cuando tienes una pareja y un compromiso es, bueno, el contexto perfecto para poder hacer ese baile, ¿no? Y ese equilibrio. Sí, sí, no, de hecho, bueno, es una de las premisas fundamentales que defendemos desde nuestra institución, que la pieza que realmente, o una de las piezas más importantes que te permiten llegar a la consecución de esa plenitud junguiana, ¿sí? es la pareja. La pareja, ¿por qué? Porque es un vínculo a largo plazo. Y las relaciones a largo plazo te permiten dos cosas. Una, conocerte mejor a ti mismo, y la otra, conocer mejor a la otra persona. Y escarbar tan hondo, porque eso es lo que tiene la pareja. O sea, tú no te muestras a ese nivel de transparencia y de desnudez con nadie más que con tu pareja, ¿no? Y ese nivel de exposición puede suscitar mucho miedo, ¿no? ¿Por qué?
y te puedes proteger en un exceso de productividad. Y suscita mucho miedo por lo capaz que es ese tipo de contacto de llegar a transformarte y de cambiarte. Y de dilapidar muchas de los principios, de las creencias y de las suposiciones que tú tienes acerca de ti como persona y acerca del otro. O sea, cuando tú llegas a ese nivel de intimidad y de profundidad, pueden pasar cosas realmente transformadoras, ¿no? Y eso es lo que da mucho miedo. Y yo lo que quería añadir es que cuando tienes una pareja a largo plazo, es como que es, ¿cómo te lo diría? El salvavidas para navegar, ¿no? O para salvarte de una tempestad. Me explico rápido. Te da esa flexibilidad de cambio de rol. Es decir, yo, por ejemplo, cuando te conocí, lo hemos comentado alguna vez, yo estaba muy polarizada en mi energía masculina. El resultado, competir, luchar, producir, ¿no? Y lo que era atenderme a mi mundo interno y a mis necesidades y nutrirme a mí, mi creatividad y tal, era, vamos, no existía en mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de tú en ese momento tener una mujer así a ese lado, a ti te permitió desarrollarte y experimentarte, autoexperimentarte en la energía más femenina. Tú estabas más estudiando, creando, en tu mundo interno, etc. Uh-huh. Pero nuestra reacción a largo plazo te da la flexibilidad que en cierto momento yo necesito, sobre todo por un tema biológico, en mis embarazos, necesito parar esa versión, esa energía masculina y empezar a experimentarme en la energía femenina. O sea, polarizarme más, ¿no? Porque evidentemente siempre tenemos todos los atributos internamente, pero yo estaba muy polarizada en lo masculino. Entonces, de repente, tengo que pensar en mí, tengo que leer, tengo que escribir, tengo que crear. Los problemas de la empresa te ocupas tú, porque yo en ese momento no me podía estresar y por lo tanto es como que las riendas que yo llevaba en mi espalda pasan a ser lideradas y soportadas por ti, ¿no? Y es como que hacemos ese cambio, ese viraje, ¿no? De roles, ¿no? Sí, esto es y eso te da una flexibilidad, te acabo la idea muy rápido, te da una flexibilidad para poder hacer ese movimiento de eje. Sí, totalmente. Además, creo que es que lo he escuchado varias veces, ¿no? En determinados vídeos y demás, que la gente defiende como roles prefijados, instaurados, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Como la mujer en una relación le toca hacer un determinado orden de cosas y al hombre otras, ¿no? Pero es que esto va en contra de la propia naturaleza espiritual del ser humano, porque yo no me imagino a una persona haciendo durante 30 años las mismas funciones o las mismas acciones reiteradamente sin que a esa persona le surja la necesidad de cambiar. Porque tu mundo se empequeñece. Si esto es como en un trabajo, ¿no? Que siempre estás haciendo exactamente lo mismo, como una especie de cadena de montaje. Tú te vas a hartar de lo que estás haciendo y vas a querer probar cosas nuevas. Entonces, esta flexibilidad en los roles que uno puede establecer y en las funciones que uno desempeña es importante, porque cuando se entiende en términos energéticos, ya no es la mujer teniendo que hacer determinadas cosas y el hombre determinadas otras, ¿no? Como sucedía en el modelo tradicional, sino que podemos llegar a entender que yo voy a desempeñar un determinado rol o función en una etapa de nuestra relación y que eso puede cambiar en el futuro y se puede compaginar e intercalar con otras funciones. Y lo importante es que yo como pareja, entendiendo eso y entendiendo el proceso alquímico, en ti van a salir las necesidades que quizá en un momento dado no tienes, pero que en un futuro sí, y vamos a tener que dar cabida a eso. Y quizá eso me implique también ciertos cambios o ciertos sacrificios en mi proceder, ¿no? en mi forma de hacer las cosas. Entonces, creo que eso es poner las prioridades y el proceso de la relación por encima de todo lo demás. Al menos eso es nuestra forma de percibir las relaciones, ¿no? Creo que eso es lo que da al final esa salud y ese equilibrio, porque todo lo demás pues es más pasajero. Sí, de hecho, para acabar reflexionando ya, bueno, nuestro querido Jung, ¿no? Decía que del alma no se puede apenas diferenciar un género, ¿no? Yo le sumaría un sexo también, ¿no? Porque, claro, para que un alma pueda trascender, ¿no? Esos posicionamientos
que lo han fragmentado internamente, porque cuando tú estás polarizado solo en una parte de tu self, o sea, en una parte del todo del que tú eres realmente, de tu ser, claro, necesitas, para evolucionar, equilibrar esa otra parte, expresar esa otra parte. Entonces, sí, yo observo con preocupación, bueno, era de esperar, ¿no? Porque al final a nivel social llevamos mucho tiempo polarizados como en un lugar y ahora vienen como se va a expresar la otra polaridad, ¿no? Que es ese reclamo, ¿no? A lo conservador, a lo de antes, al modelo quizás de mi bisabuela y mi abuela. Y claro, eso es un problema porque el entendimiento tiene que estar en comprender que hemos de evolucionar y la evolución nunca pasa por Sí, volver al pasado. Se ha intentado como, vale, tú tenías este rol, el hombre tenía este rol, la mujer vamos a cambiarlo. Y vamos a fijar las posiciones en orden inverso. Y no, o sea, al final, precisamente el haber experimentado un posible cambio nos tendría que ayudar a entender que eso puede ir interrelacionado, ¿no? Que yo puedo ir vehiculando mi posición e ir integrando todas esas facetas. O sea, creo que eso es el mensaje principal. Creo que precisamente la crisis que hay en los roles acerca de lo que debe desempeñar un hombre o una mujer tiene un lado positivo, que es que nos permite elegir y podemos configurar nuestro propio modelo de relación. Más allá de lo que la cultura impere y más allá de lo que el cuerpo también y la biología exija. Pero que psicológicamente hablando podamos tener esa libertad de configurar la relación como cada uno considere, ¿no? Exacto. ¿Te parece que pasemos a la siguiente pregunta? Sí, no, simplemente con el término slow love, simplemente, evidentemente no conozco mucho, he escuchado cuatro tips sobre este concepto que ahora se habla, pero quería simplemente finalizar con la reflexión de que, ojo, porque una cosa es querer reclamar, ¿no? Ese disfrute del presente, del proceso, del vínculo, de esa pausa. La virtud de la lentitud. La virtud de la lentitud. Una cosa es esto que, genial, me parece muy bonito y justamente es resaltar una parte de esos atributos femeninos tan necesario. Y la otra es que sea una mera excusa de no comprometernos, ¿no? Es decir, yo cuando te conocí a ti, creo que fue el primer día que nos vimos, que sabíamos que ahí ya había nacido un compromiso, ¿no? Lo teníamos claro. Sí. Entonces, es posible que ojo con esto de no por fases. Ojo que nuestra experiencia no tiene por qué ser la experiencia lo sé, cada general, cual tiene el suyo, ¿no? Y a otras personas les tendrán otro ritmo, pero sí que entiendo que a donde apuntas es que el querer ir lentamente puede enmascarar un miedo al compromiso. No, y puede enmascarar que no estás tomando las decisiones, que no te estás haciendo responsable de tomar decisiones, ¿no? Como un adulto. O sea, tú quieres compromiso, quieres construir algo con alguien, no pierdas el tiempo. Porque claro, slow love. ¿Qué podemos estar? ¿20 años para encontrar a alguien? Pues ya se te ha pasado el tren de muchas cosas. Al menos si quieres hacer una familia, el hombre no tanto, pero la mujer tenemos biológicamente un reloj, nos guste o no, ¿no? Sí. Entonces, ojo con esto, porque te puedes encontrar con 40 años que tanto slow love resulta que no tienes demasiado slow, un compromiso. Entonces, slow. Ojo, porque al final el compromiso es una decisión y una decisión consciente se toma en un segundo. Julia nos dice, ¿por qué me cuesta tanto soltar a mi pareja? Aunque sé que no somos felices juntos. Llevamos 7 años así y ninguno de los dos encuentra la felicidad. No me atrevo a dar el paso. ¿Qué puedo hacer para liberar esta relación y liberarme a mí misma? Esa es la pregunta de Julia, ¿no? El apego a un vínculo y el hecho de saber que pues, quieres soltar una relación pero no te atreves, ¿no? Y mucha gente que puede estar un poco en esa circunstancia. Yo, esta consulta que dice nuestra amiga Julia, la he sufrido en carne propia a través de muchas amistades significativas para mí, y no solo amistades significativas, sino, como decía, pues mis propios padres, etc. Es decir, he observado muchísimas veces estas situaciones como cronificadas en el tiempo, que ambos saben que no obtienen la relación o la calidad, ¿no?, que los dos anhelan, pero cronifican esa relación.
Entonces, lo primero que yo quisiera recordar, porque aunque es una obviedad lo que voy a decir, bueno, pues al ser humano se nos olvida muchísimo, ¿no? Y es que nacemos un día, que pues esa fecha de nacimiento la tenemos todos en el carnet de identidad, ¿no? Nuestro cumple, pero no sabemos cuándo partimos de esta experiencia. Y a veces puede ser mucho antes de lo que nos gustaría o imaginamos, ¿no? Entonces, yo siempre creo que es un recurso muy importante recordar que tiempos limitados no lo pierdas, ¿no? Que vamos a morir, ¿vale? Es decir, vamos a morir. Entonces, para esas personas que están en relaciones donde sienten que les gustaría marcharse de ese lugar, pero no tienen agallas o tienen 1000 justificaciones para no hacerlo, o tienen mucho miedo a lo que va a pasar luego, a la soledad, etcétera, que evidentemente todo esto es una ilusión, porque como ahora lo pero esto que estás diciendo es muy interesante, porque yo ahora estoy pensando en una antropóloga, Margaret Mead, que es una de las más famosas, que hablaba, ¿no? De que las antiguas civilizaciones tenían la muerte como mucho más presente y mucho más instaurada en el día a día, en la propia cultura, ¿no? de esas civilizaciones. Y eso te podía dar la noción de esa limitación temporal y de que, por lo tanto, no tienes que perder el tiempo en ningún sentido. De hecho, es uno de los grandes arrepentimientos de las personas que llegan a una... Me refiero sobre todo al libro de Bronnie Ware, ¿no? De los 5 mandamientos para una vida plena, que ella hablaba de que es uno de los principales arrepentimientos de la gente que pues, termina pues, hospitalizada con sintomatología grave. Decir, hostia, he vivido un poco la vida que otros esperaban, no mi vida propia, y no tuve la valentía de tomar determinadas decisiones, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto que estás diciendo, ¿no? De poner resaltar algo que parece obvio, pero que se nos olvida, porque también volvemos a vivir estamos inmersos en una cultura que esconde la muerte, que hace por y para... ¿no? A ver, o sea, incluso hay algunos que dicen que están buscando ya la fórmula para la vida eterna, y bueno, hay todo eso. Hay uno que se pasa dando vueltas por todos los podcasts hablando de la inmortalidad. Madre mía, ¿no? Entonces, que Dios me libre de eso. Es un problema, ¿no? Totalmente. Aquí el tema, David, y mira, voy a poner un ejemplo personal. Como ya sabéis lo que era para mi padre Manel, antes de, justo el día que falleció, que evidentemente ni él se lo esperaba, ni nosotros nos lo esperábamos, que se fuese tan rápido y de esa manera. Pero como os digo, se sabe cuándo vienes, no se sabe cuándo te vas. Entonces, él ese día escribió un correo, como tú bien sabes, al puerto donde él tenía su embarcación, una pequeña barquita, que navegaba, era su amor al mar, la navegación. Y ese día escribió, quítame la barca, bájamela, que me vengo y me quedo, ¿no? Él llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto. Fue el mismo día que falleció. Correcto. Que falleció. Sí. Y él nunca se dio el permiso para hacer esto, porque él nunca se pensó que se iba. Él nunca se pensó que se iba. Evidentemente nosotros tampoco lo queríamos creer, ¿no? Y bueno, gracias a esa experiencia, sí yo ya lo tenía presente, porque es verdad que yo ya pensaba así anteriormente, sobre que la muerte hay que tenerla presente. Cuando te das cuenta que tienes todos los planes del mundo, todas las preocupaciones materiales del mundo y todas las excusas, 1000 excusas desde el ego para frenar algo que tú sientes que debes de hacer por ti y por tu vida, como puede ser divorciarte de tu mujer, es decir, de mi madre, cuando te pones todas las justificaciones habidas y por haber, te das cuenta que en un instante todo eso has perdido el juego. Ya no estás jugando, estás en otro lugar ya. Entonces nos olvidamos que estamos en una partida. Estamos en una partida, ¿no? Ya sé que suena muy friki, pero es que es una Matrix. Sí. Estamos en una partida. Y muchos de nosotros decidimos, por miedo, seguramente por información epigenética, bloqueos heredados emocionales de la familia, evidentemente. ¿No? Eso no nos tiene que llevar a eludir la responsabilidad de tomar esa decisión. Sí. Todos tenemos miedo. A mí me hace mucha gracia, no, qué suerte has tenido de encontrar a David. ¿No? Muchas amigas, David no tendrá un hermano. Y yo, claro, evidentemente no les respondo lo que siento, porque no quieren escucharlo en el fondo, porque no me dirían eso, si quisieran escuchar lo que yo tengo por decir. Porque yo les diría, no es suerte que yo esté con David. Es que yo antes de estar con David he asumido romper muchos programas inconscientes heredados de las mujeres de mi familia que nunca se amaron, nunca se respetaron y nunca tomaron conscientemente la decisión de dejar a un hombre, por mucho que parecía que su vida era con ese hombre.
y enfrentar pues, la incertidumbre, el miedo, la angustia, todo lo que tienes que enfrentar, pero al final es para ganarte a ti, para estar cerca de ti y de tu amor propio, ¿no? Sí. Entonces, decirle a esa persona que por favor tenga presente, Claro. a Julia, ¿no? Que tenga presente que está jugando una partida y esa partida tiene un final y está perdiendo su tiempo. Tendría que ir a por lo que su corazón le pide, lo que su voz interna le grita de que salga de ahí, aunque tenga miedo, qué hay detrás de dejar esa relación. Porque también nos olvidamos en esa partida, ¿no? De que nos guste o no, todos estamos sustentados por una ley inquebrantable que es la abundancia, ¿no? Y bueno, pues ahora está con Pedrito, pero cuando deja a Pedrito, hay el que vende el pan del pueblo, que es Manolito, o el que vende la carne, que es Joselito, yo qué sé, está lleno de personas que están esperando poderse encontrar con esa alma, con esa persona y seguir el juego y evolucionar, ¿no? Y yo me imagino, ¿cómo se llamaba? Mario, ¿sabes? Ese que va subiendo como de... Sí. Como si fuera un videojuego la vida, sí, ¿no? Sí, ¿sabes? Que va subiendo como de nivel, ¿no? Sí. Entonces, es absurdo no dejar una relación por pensar que entonces vas a estar sola y que te vas a encontrar desemparada y que no va a haber nadie al otro lado, ¿no? Es absurdo. Es una creencia, es mentira. Es mentira porque el universo es infinitamente abundante, ¿no? Y por último, decirle a esa persona, Julia, hablo de mujeres porque en este caso, por su nombre, pues es mujer, ¿no? Pero si fuera hombre, le diría lo mismo al hombre, ¿no? Si no tiene agallas por ella, que piense en las mujeres de su familia que no supieron o no tuvieron la fuerza o la conciencia o, bueno, pues las agallas de dejar una relación y que se quedaron toda la vida desde que nacieron hasta que partieron y se murieron aguantando una relación que no querían aguantar, ¿no? Entonces, si a veces yo siempre lo digo, ¿no? Que si tú no encuentras la fuerza por ti misma de liberarte a ti, hazlo por las mujeres que no supieron hacerlo de tu familia, de tus ancestros, y si tienes hijos, hazlo por ellos también, porque es una liberación para ellos, ¿no? Sí. Los hijos solamente quieren madres felices, ¿no? Voy a tomar esto último que has dicho, es decir, tener una óptica sistémica de un problema de este tipo, ¿no? Que es muy habitual, ¿no? El miedo a la soledad, etc. Y la carga transgeneracional que puede haber detrás de un miedo de este tipo. Yo, por lo que he podido observar en mi experiencia profesional, es que una herida muy habitual en los esquemas familiares de las personas que viven situaciones de este tipo en sus relaciones adultas es la negligencia del padre. Concretamente una conducta de abandono por parte del padre. O sea, el padre llega a un punto, ya sea porque hay un divorcio de los progenitores, porque sencillamente se va, o por lo que sea, ese abandono hace que es como que instaura en la mujer un mandato, ¿no? Y a veces ese mandato lo suele transferir la madre a través de su dolor, el dolor de haberse quedado sola, que es un mandato que la hija puede vivir del tipo: no sueltes a la persona que tienes al lado. Porque ha visto, ¿no?, que el abandono del padre ha puesto en una situación muy vulnerable a la madre que se queda sola. Entonces entiende que la partida del hombre implica eso, para sí misma. Entonces lo que hace es ningunear su vida, ¿no?, y llegar a ese conformismo por evitar una supuesta réplica de la misma circunstancia que la madre vivió. Entonces, por no volver a revivir esa misma herida que también puede sufrir como hija, ya no solamente la madre, sino ella misma, por no vivir la herida del abandono, lo que hago es caer en ese conformismo. Entonces, curiosamente, lo que hace esa mujer es exigirle una implicación al padre, a través de la pareja, pero le estás exigiendo una implicación. O sea, tú te vas a quedar aquí, a mi lado, aunque esté mal contigo, y aunque nos odiemos, y aunque no seamos felices, tú te quedas aquí. Entonces, cuando estás tomando una decisión día tras día que te hace infeliz, esa decisión la estás tomando tú. Eso es una buena pregunta que nos podríamos hacer.
¿Estás tomando tú esa decisión o alguien la está tomando por ti? Y esa es una óptica sistémica que a veces no deberíamos de perder, ¿no? Que es, quizá hay alguien moviendo unos hilos invisibles detrás tuyo que te está llevando a conformarte en esa situación y a retener a ese hombre a pesar de que sabes que no es el hombre que quieres que te acompañe. Como la madre, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿me explico? Por poner un ejemplo. Siguiendo un poco el esquema, Sí. una madre puede hacerte entender directa o indirectamente que tú no sueltes esa compañía porque nunca sabes si eso puede acarrear determinadas consecuencias negativas, como puede ser la soledad, el desamparo, la falta de recursos que otras mujeres, volviendo un poco a ese punto, otras mujeres pueden haber vivido por no tener esa compañía en un momento dado o haber vivido una ruptura o una separación. Entonces, ¿es realmente una necesidad tuya lo que estás haciendo? O sea, me parece que es una buena reflexión. Y, como siempre trabajamos aquí en la integración de la sombra, en lo que juzgas está tu salvación. En lo que juzgas está el recurso que necesitas. Entonces, la ausencia del padre, que implica un distanciamiento emocional, es lo que te da miedo hacer con tu pareja. Está en lo prohibido. Precisamente, si yo no me permito separarme de mi pareja y distanciarme a pesar de que es lo que siento, es porque sigo juzgando y viendo negativamente lo que el padre hizo hacia nuestra familia. Y estoy siendo incapaz de ver cuál fue su realidad, su perspectiva del problema, cómo él veía el esquema familiar y cómo sufría él la situación. Me he decantado por ver las cosas de la misma manera que mi madre ve esa situación. Y entonces he incorporado su juicio. Sigo juzgando al padre por lo que hizo y por lo tanto no puedo incorporar el lado positivo de su conducta, que es un sentido más autoafirmativo acerca de lo que yo necesito y despreocuparme, porque con eso está vinculado al abandono, despreocuparme de las necesidades, en este caso, de mi pareja. Entonces, en la medida en que yo positivizo la imagen del padre y el recuerdo que yo tengo de él, en esa misma medida yo puedo ejercer la misma conducta que él hizo conmigo y con mi madre y que yo necesito ahora hacer con mi pareja. La vida siempre te lleva un poco a ese punto. Te obliga a deshacer los juicios para que entiendas que ahora mismo tienes que acercarte a la persona que siempre has juzgado. Y en el momento en que haces eso, se produce nuevamente la alquimia y incurres en un riesgo, que es que para tú poder encontrarte probablemente vayas a dañar a los demás, a provocarles insatisfacción, dolor, resentimiento, lo que sea. Es decir, es que el hecho de que tú te encuentres y de que tú vayas andando ese camino que te lleva un poco a estar más en contacto contigo mismo, contigo misma y con lo que tú necesitas, muchas veces eso te distancia de los demás y hace que vivas incomprensión de su parte. Entonces, tratar de hacer algo y que las demás personas estén de acuerdo con eso que tú hagas, primero que es muy egoísta, segundo que es muy manipulativo y tercero que no tienes ese derecho. Entonces es un riesgo que todos tenemos que tomar. Venga, vamos con la siguiente pregunta de Luca, que dice, ¿qué hacer cuando las opiniones o expectativas de la familia interfieren en la relación? Dice, por ejemplo, la madre de mi pareja constantemente opina sobre lo que yo debería hacer. El problema es que mi pareja gana más dinero que yo y eso le molesta a mi suegra. Aquí pues, podríamos volver un poco a lo que hemos comentado antes de los roles estipulados por la sociedad y por la cultura, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos manejar esta situación sin afectar nuestra relación? ¿Sí? O sea, en resumidas cuentas, una relación, en este caso de Luca, inferimos un hombre, que su suegra interfiere constantemente y opina sobre lo que debería hacer. Y dice que su pareja gana más dinero que él y que eso le molesta a la suegra. ¿Y cómo podemos manejar esa situación sin afectar nuestra relación de pareja? Eso es lo que te dice Luca. Vale, ¿voy yo? Vale. Venga. Yo lo primero que me hace pensar esta pregunta es si es que Luca, ¿no?, está usando la suegra como excusa para algo que realmente él le hace sentir mal y se siente mal, ¿vale? Porque claro, deberíamos de conocer un poco el contexto de, uno, si van justos para pagar la hipoteca o el alquiler,
o si se pueden permitir salir a cenar los viernes, yo qué sé. O sea, tendríamos que conocer el contexto de la pareja. Si realmente está en una situación crítica o no. De si realmente ese dinero de menos que gana él tiene consecuencias negativas para la pareja, para su proyecto de vida. Eso sería como muy importante, porque entonces Luca directamente estaría usando la suegra, que la suegra se queja de algo que él sabe que es un problema y que él debería de cambiar, buscarse la vida y ganar más dinero. Pero como no lo sabemos, vamos a pensar que realmente no tiene ningún problema económico en esa casa, que viven súper bien y que simplemente es verdad que la mujer gana más dinero que Luca, ¿vale? Que la pareja, bueno, doy por hecho que es mujer, puede ser un hombre. Sí. Ya me entiendes, que la pareja de Luca gana más dinero. Sí. Vale, pues en este caso, claro, la pregunta es, ¿cómo es que el criterio de tu suegra te preocupa? Porque evidentemente para una relación adulta los criterios que deben de priorizarse en esa casa, ¿no?, son los propios, es decir, de los dos miembros de la pareja. Entonces, la primera cuestión es, Luca, no sé cuántos años tienes, pero ¿cómo es que a estas alturas te preocupa el criterio de tu suegra? Y la otra pregunta ¿es porque tu pareja le abre la puerta? Es decir, ¿el problema entonces está y radica en que tu pareja no cierra la puerta a que estas interferencias o estas opiniones no afecten a la relación? Porque entonces, evidentemente, aquí hay un problema de madurez y de responsabilidad de tu pareja y tuya por asumir esa realidad de que la suegra opine de cosas que no... Ahora, claro, ahora me viene otra cosa a la cabeza. Imagínate que es porque como él gana menos dinero, su pareja le pide dinero a su madre para llegar a lo que tienen que llegar para cubrir lo que él no cubre. Claro, es que aquí tendríamos que ver qué implica, porque aquí la suegra, claro, aquí la suegra entonces tendría todo el derecho del mundo de opinar, porque si le piden dinero, pues evidentemente tiene todo el derecho de opinar. Si hay un aprovechamiento, le estás dando cancha. Ahí está. Entonces tendríamos que saber muchas cosas, pero así como tips que creo que pueden sumar a cualquier pareja. Vamos a suponer que la suegra se mete, pero económicamente están bien. Exacto. Y de que no hay, digamos, legitimidad en ese movimiento por parte de la suegra. ¿Explico? Exacto. Vamos a suponer eso. Si esa es la realidad, de que económicamente están bien y que la suegra no ayuda ni en un euro, ¿vale?, para su economía, sino que simplemente se mete. Opina. Exacto. Aquí la pregunta clave es lo que he dicho anteriormente. ¿Cómo es que le dais este espacio a tu suegra en vuestra relación? Y cómo es que esto a ti te preocupa tanto, ¿no? Quizás, que esto lo hablábamos antes, estamos en un tema de que tú te sientes, ¿no?, como hombre te sientes mal de no ganar lo suficiente, pero si realmente no necesitáis más dinero, cambia esa percepción. Es decir, quizás tú, me lo invento, no sé si tenéis hijos o no, pero en caso de que tengáis hijos, no sé, me lo voy a inventar. Quizás tú pues los vas a buscar más al cole, juegas más con ellos por la tarde. Tú cumples con otras funciones. Cumples con otras funciones que, lo que decíamos antes, tienen el mismo valor y deben de ser reconocidas en igual medida que el dinero material, ¿no? O sea, correcto, es así. Correcto. De hecho, mira, esto me hace pensar en una... Volviendo un poco a lo sistémico, ¿vale? Porque me parece que, bueno, al final hablamos de familia, por lo tanto una óptica sistémica encaja perfectamente. O sea, aquí lo que yo veo es un enredo o una falta de diferenciación. Esto, por ejemplo, la familia enredada era un término de Salvador Minuchin que decía que cuando las fronteras, ¿no?, entre los subsistemas familiares están debilitadas, entonces es cuando aparecen los problemas. Una frontera, por ejemplo, es la diferenciación entre el área que ocupa la familia de origen y el área que ocupa tu familia nuclear, o sea, pareja, hijos, etcétera, ¿no?, respecto a padres o suegros. Es decir, cuando hay un debilitamiento de esas fronteras, entonces es cuando aparecen los problemas. Esto es una experiencia muy habitual, por ejemplo, de muchas mujeres, me encuentro, es que tienen a su marido, pero que cuando llega su suegra, el marido parece que se convierte en hijo. Y han perdido el marido. Cuando interviene otra persona dentro del espacio, ¿no? O sea, ese debilitamiento hace que no queden claros cuáles son los roles y, por tanto, las funciones que tiene que desempeñar cada uno y que esperarías de esa persona. Entonces, es cuando el hombre no se comporta como marido, se comporta más como hijo y ya no se comporta ni tan siquiera como cónyuge. O sea,
hay un debilitamiento de todo eso. Entonces, en este caso, claro, como hombre, si la madre, la suegra en este caso, ocupa demasiado espacio y llega a generar ese tipo de infiltraciones, ¿sí? Y tú no tienes la fortaleza o la entereza como para poner determinados límites, ahí me parece que es donde está el problema. Y ahí es donde podemos apuntalar a una personalidad de fondo que se ve reflejada en cómo él está gestionando la disposición tanto de su pareja, que parece que no hace nada al respecto o que no interviene tampoco, como de su suegra, que se infiltra demasiado. Que es... Fíjate, esto... A mí lo que me lleva a elucubrar o a imaginarme es a alguien que no es capaz de defender sus límites. Y un hombre con esa falta de fortaleza y de determinación normalmente también parte de un origen en donde se las ve compensando el carácter desmedido de otros hombres de su familia. Que quizá por ese carácter han hecho demasiado daño, se han extralimitado en su trato abusivo o maltratador, y entonces, como hombre, vuelves a tomar una decisión interna e inconsciente, que es, bueno, ahora voy a dejar que las mujeres me manejen a mí. Porque esa parece una solución fácil a ese problema, ¿no? Voy a ser el hombre manejado. Antes el hombre manejaba a través de esa fortaleza o a través de ese carácter más impositivo, ahora va a ser un poco al revés. Y le voy a dar a las mujeres esa potestad. Entonces, eso, pues al final te deja en una posición absolutamente débil y sumisa. Y, en el fondo, hay un miedo, que es el miedo a tomar tus decisiones sin consenso. O sea, porque tomar tus decisiones, adquirir esa iniciativa, adquirir esa proactividad que tiene mucho que ver con esa fortaleza y esa determinación, y que además son valores vinculados a la productividad. De hecho, al orden productivo, es decir, si tú tienes más iniciativas, si tienes más proactividad, si tienes más capacidad de decisión, esto, por ejemplo, son atributos que son muy loables en el mundo empresarial y en el mundo productivo. Entonces, recuperar todo eso supone, por lo general, contradecir. Supone, por lo general, desestimar. Supone, por lo general, generar conflicto. Y eso es quizá el miedo que hay de fondo a la hora de resolver esa situación. Sabes perfectamente que si tú vas en el tercer tubo, si tú vas a decir lo que piensas, vas a tener problemas con ambas figuras. Entonces, prefieres que la suegra se infiltre más de la cuenta y tú sufrir esa falta de personalidad en lugar de provocar un movimiento contrario. Eso a mí me parece que sería una lectura sistémica que podría ajustarse a la pregunta de Luca, ¿no? O sea, porque fíjate, está implícito el no querer conflicto cuando dice ¿cómo podemos manejar esta situación sin afectar nuestra relación? Es que no puedes. Es lo que hablábamos antes, ¿no, David? Exacto. Que a Luca le diríamos, amigo, para gestionar esta situación sí o sí vas a tener que generar un conflicto. Y vas a tener que afectar. Pero que la finalidad de ese conflicto va a ser constructiva, saludable y positiva para ti seguro. Exacto. Y esperamos que para tu pareja también, ¿no? Claro, y además, a veces cuando nosotros tomamos estas decisiones y generamos esa disrupción en el ambiente, en una primera fase, a la gente, pues como que, o sea, pues la pareja, la suegra, pues les disgusta eso que estamos haciendo, lo sufren, no están de acuerdo, despierta resentimientos, despierta sufrimientos, pero eso no significa que a medio o largo plazo esa decisión que estamos tomando también sea positiva para ellos. Porque quizá esa mujer es tu pareja que ahora mismo está llevando todo el peso económico del sistema. Cuando tú empiezas a desarrollar esos atributos como la iniciativa, la determinación, la fortaleza, la proactividad y todo eso, eso te permite al final, por ejemplo, ¿no? También tener más capacidad económica e ir ganando posiciones dentro de una estructura socioeconómica, y eso al final hace que ella también pueda descansar y no sentir que todo el peso económico recae sobre sus hombros. Entonces, quizá ahora mismo no entiende las repercusiones de las decisiones que tú vas a tomar, pero el tiempo lo pone todo a su lugar, ¿no? Y al final, si tú hay esa comunicación un poco de lo que uno necesita y el otro es capaz de darle espacio y abarcar esos estados, pues se pueden ir yendo pues un poco a esas fases futuras que al final lo único que hacen es enriquecer a ambos miembros de la pareja. Totalmente. Por eso, Luca, como para terminar tu pregunta, aquí lo importante es que tú primero
tengas la honestidad y la autenticidad de expresarte ante tu pareja y decirle, mira, a mí esto me causa un desequilibrio interno, no me gusta esta situación, que tu madre esté opinando así o este tema, o incluso me siento identificado, realmente pienso que debo yo de ganar más dinero, porque quizás es lo que su voz interna le pide, ¿no? Su movimiento interno le pide pues polarizarse más a trabajar esos atributos en él, ¿no? Entonces, que te des el permiso, que te des ese espacio, y lo que decimos siempre, cuando uno se pone en coherencia y hace ese paso hacia él, que tarde o temprano estamos llamados a ir hacia nosotros, o sea, nadie puede escapar de eso, de ir hacia lo que uno realmente siente y necesita. Si la otra persona te acompaña, lo comprende y evoluciona y crece contigo, genial. No estás en el lugar adecuado y necesitas salir de ahí. Y es importante que lo sepas cuanto antes. ¿Verdad? Exacto, porque como decíamos, 100%. morimos. Perfecto. Pues mira, lo vamos a dejar aquí. Que al final, pues hoy, mira, hemos cumplido un poco con nuestra palabra. Creo que hemos llegado a responder 4 o 5 preguntas. Hacemos la última muy rápida. Podemos hacer la última. Venga, si quieres. Va. Carla, he escuchado mucho sobre las relaciones tóxicas en las redes sociales, pero no estoy segura de qué significa realmente. ¿Cómo podemos identificar si nuestra relación es tóxica o si solo estamos atravesando un momento difícil? Yo creo que lo podemos responder de manera rápida. ¿Vas tú? Sí, yo diría que precisamente, ¿no? O sea, dice, o ¿Quieres que vaya yo? Si la relación es tóxica o si estamos atravesando un momento difícil. Yo creo que aquí el tema está sobre todo en... Hay varios ángulos. El primero que diría yo sería en lo que es la frecuencia. De hecho, ya lo ha apuntado un poco ella con la pregunta, que es si es solamente un momento o es algo cronificado, perpetuado en el tiempo. Es decir, si estamos en una relación donde se producen conflictos muy reiteradamente y sobre todo siempre sobre lo mismo, eso es un indicativo negativo. Esto por un lado. Creo que la cuestión más fundamental, a ver qué piensas tú, pero creo que sobre todo un ingrediente que cambia absolutamente la forma de enfrentar los conflictos y que hace que una relación potencialmente tóxica se encauce bien, es el nivel que uno tiene de autocrítica y de responsabilizarse acerca de lo que pase en un momento determinado. Es decir, a mayor nivel de autocrítica podemos entender que entonces esa relación pues sencillamente está atravesando un momento difícil, porque la propia autocrítica, es decir, el reconocer qué parte yo debo de corregir para resolver un conflicto, en lugar de depositar solamente la relación en la otra persona, que eso podría ser una de las principales características de una relación tóxica, es lo que para mí marca totalmente la diferencia. Sí. Bueno, yo primero lo que me gustaría reflexionar sobre esto es que intentemos escaparnos, por favor, de los manuales que se pueden aplicar de esto es una relación tóxica. Yo ya desde la facultad en psicología me intentaba escapar de todo tipo de simplificar la realidad tan compleja en un manual, ¿no?, de etiquetas de si hay esto y esto, reacción tóxica asegurada. No. Vamos a intentar escaparnos de las generalidades porque yo creo que aquí el mayor experto en la vida de cada uno debe de ser cada uno. Entonces, por favor, tienes que desarrollar el criterio suficiente para saber si la relación en la que estás es tóxica, te merma, te resta, no te ayuda a evolucionar, no te hace sentir libre, no te hace sentir en amor, en respeto, en comprensión. O sea, eres el mayor experto, tienes que ser tú el mayor experto de eso. Entonces, lo primero es que, por favor, intentemos desarrollar una autoobservación de nuestra vida, intentemos desarrollar una reflexión más crítica de nosotros mismos y que alguien externo nos tenga que decir, ¿estás en algo tóxico o no? Eso sería como la primera reflexión, ¿no? Que estamos en una sociedad como que rápido queremos que nos diagnostiquen, claro, y que nos den la solución rapidita, ¿no? Claro. Y evidentemente la solución es única para cada cual, porque como sabemos nosotros, desde lo que trabajamos desde la bioneuromoción, cada persona tiene su inconsciente individual, único, su historia. Evidentemente podemos siempre observar patrones en común desde ese inconsciente colectivo, ¿no? Pero al final el inconsciente individual funciona de una manera muy única en cada persona, ¿no? Entonces no hay un manual de cómo salir de aquí único, ¿no? Sino que cada uno tiene que desarrollar
ese conocimiento de uno mismo, ¿no? Y observar esas señales de decir, mira, lo he intentado por A, por B, por C, por D y no nos entendemos. No siento que me comprenda, no siento que tenga una voluntad de construir lo que yo anhelo construir, lo que mi voz interior me grita que debo de construir eso, ¿no? Entonces, lo hemos comentado alguna vez, hay cosas innegociables, ¿no? Entonces, estás en una relación que no sé si es tóxica, pero que no te va a sumar a tu evolución si tú sientes que en el día a día, en esas pequeñas batallas, ¿no? En esas pequeñas discusiones, como decía antes, no hay una resolución real de ese conflicto, sino Claro. que se queda latente y se cronifica en el tiempo, que es lo Claro. que decías tú muy bien, ¿no? Y que se queda cronificado. Entonces, eso para mí sí es una señal peligrosa de decir, estás en una relación que os estáis destruyendo. Claro, para mí un indicativo muy fácil de ver es si te has como quedado encallado en un problema determinado. Y punto. Si se cronifica. Problemas va a haber y conflictos va a haber, pero si siempre es sobre el mismo o sobre la misma cuestión, o sientes que hay una reiteración en determinados asuntos, para mí es un problema. Y creo, sinceramente, que el nivel de autocrítica es lo que... Porque claro, al final sí que creo que es muy desgastador. Luego podríamos entender por qué sucede, cuál es tu aprendizaje, pero sí que podemos hacer un primer análisis, ¿no? Decir, vale, si yo en los conflictos que tenemos siempre terminas sintiendo que tú eres la persona que tiene que cambiar o tú eres la persona que tiene que modificar su conducta, su comportamiento para poder subsanar una determinada situación, entonces todo el peso de la relación y de que la relación prospere recae sobre ti. Y parece que solamente tú tienes la responsabilidad de si las cosas salen bien o mal. Y yo me eximo de esa responsabilidad. Para mí eso sí que es una base que podríamos definir como toxicidad. No, ahí ¿Explico? estoy 100% de acuerdo y creo que es un buen medidor. Es decir, Exacto. siempre que tenemos conflictos, la conclusión a la que llegamos es que el problema soy yo. Correcto. Porque si siempre la balanza está, o sea, el peso, ¿no? Esa culpabilidad, ¿no? O ese cambio siempre cae encima del mismo, ahí estamos en una situación, podríamos decir, ¿no? Los psicólogos más convencionales dirían de maltrato psicológico, ¿no? Sí. Donde el culpable siempre es el mismo, donde el que debe de cambiar siempre es el mismo y el otro es una especie de ángel bajado del cielo que no tiene que cambiar ni modificar nada. Ahí sí que estaríamos en un desequilibrio, ¿no? Correcto. Y ahí sí que evidentemente esos conflictos que se van repitiendo se repiten justamente porque uno intenta cuestionarse y uno intenta cambiar, pero el otro ni se cuestiona ni cambia nada, ¿no? Y la persona que está en esa posición de que solamente recibe, ¿no? la culpa o solamente esa persona tiene que cambiar, una de los principios, de las premisas sobre las cuales parte es que es malo criticar. O sea, es malo apuntalar lo que la otra persona crees que debe de cambiar. Porque eso también es importante. Es decir, la otra persona tiene todo el derecho a decir, oye, creo que tú te estás equivocando en esto y tú no puedes decir nada al respecto. Precisamente por ese juicio a hacer ese tipo de actitudes, la otra persona las exacerba mientras que tú las extirpas de tu personalidad. Entonces, ya no solamente es la autocrítica que uno tiene que practicar para consigo mismo, sino el derecho también a poder decir lo que tú consideras que la otra persona tiene que corregir. O sea, tú tienes que tener la libertad de poder hacer las dos cosas. Y a partir de ahí llegar a un consenso. Decir, mira, esto que estás haciendo, por ejemplo, me molesta. Esto que estás haciendo no me gusta o me sienta mal. Y decir eso no es ser mala persona, ni ser crítico, ni hacer algo inadmisible. No, es sencillamente darle la posibilidad a otra persona de saber qué es lo que a ti no te gusta. No, es ser auténtico, Ya una está. relación auténtica. Si eso lo compaginas con un buen nivel de autocrítica, decir, oye, mira, entiendo que esto que he hecho no era lo mejor, entiendo que mi forma de proceder también tiene que cambiar, mi intención era esta, volvemos a lo mismo, a hacer esa distinción entre conducta e intención, pues creo que esa posición, sobre todo, de tratar de qué debo de cambiar yo y qué debes de cambiar tú, ¿no? En tanto posiciones equitativas, pues es el ingrediente secreto, ¿no? Sí, pero antes de iniciar este proceso secreto, que estoy de acuerdo contigo, de esta autocrítica por ambas partes, hay que, o sea, es súper importante que haya voluntad. Si no hay voluntad, Claro. si no hay una decisión consciente de quiero reconstruir esto, que no está fluyendo de manera natural, No vas a hacer que hemos de autocrítica. construir, o sea, si no Claro. hay voluntad, es que es imposible
ni que la autocrítica funcione de uno ni del otro. O sea, es una decisión. Por eso muchas veces yo pienso que los matrimonios felices o que han superado muchas crisis importantes no es suerte, Claro. es voluntad y es decidir que se quiere realmente seguir. Y evidentemente habrá que renunciar a cosas, habrá que esforzarse en otras y otras pues habrá muchos regalos por el camino. ¿Quieres tener razón o ser feliz? ¿No? Dicen. Muy bien. Exacto. Pues nada, sí, con esto que ya vemos un buen rato, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Espero que os haya servido, os haya gustado esta sesión y que hayamos podido resolver alguna que otra duda o hayamos pues, apuntalado algún aspecto que hasta entonces pues, no teníais tan claro, no veíais. Y nada, nos vemos a la próxima sesión, que seguramente será un podcast con un invitado. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí y un saludo. Un abrazo.